Pues nada, muchísimas gracias a vosotras. La verdad es que es un placer. Como decía, yo tengo las dos vertientes, pero siempre en un foro como este me siento todavía como un intruso, aunque sea graduado en Historia del Arte. Es difícil, voy cambiándome la careta dependiendo del sitio donde hablo. Y bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar de un tema que a mí me encanta. Se ve la pantalla, ¿verdad? La presentación. Bueno, gracias al museo y en especial a María Teresa y a Conchita por haber pensado en mí para estar hoy aquí. Y bueno, me voy a centrar porque además quiero ajustarme al tiempo, que además luego viene mi compañero Rafa y no quiero prolongar mucho, sobre todo porque cuando yo me planteé la cuestión sobre qué contar, bueno, pues tenía la posibilidad de recuperar alguna investigación previa, pero pensé que por el formato y por lo que me había comentado María Teresa, quizá era interesante plantear una pregunta que no se va a responder, por supuesto, en el tiempo que tenemos, pero que quedara ahí latente y desde mi experiencia profesional, tanto como arquitecto como docente de arquitectura, en este caso, mi especialidad que es la arquitectura del siglo XX. Bueno, ¿cuál es el debate? El debate no es otro que esa dicotomía que nos planteamos entre el contenedor y el contenido, a escala general, no solo los museos, ¿no? Entendiendo este contenedor como el caparazón, ¿no? Como esa idea construida que definía Campo Baeza, y el contenido sería pues esa función para la cual está contenido dicho contenedor. A la hora de afrontar, esto es un tema más de docencia arquitectónica, pero bueno, a la hora de afrontar un proyecto arquitectónico hay como dos maneras, ¿no? Por un lado tenemos la posibilidad de definir una función, cualquiera que sea, docente, residencial, y que el resultado de cubrir esa función sea el edificio construido, estaríamos hablando de construir desde dentro hacia afuera, y por otro tenemos la opción totalmente opuesta, diseñar un contenedor lo más complejo posible y que una vez que hayamos conseguido generar ese artilugio arquitectónico, entre comillas, pues acoger la función que corresponda, ¿no? Aquí en estas dos imágenes tenemos la Galería Nacional de Mies, que sería acoger esa función, frente al Guggenheim, que sería todo lo contrario, diseñar un elemento arquitectónico / escultórico y luego intentar dotarlo de contenido. Me voy a saltar, por supuesto, toda la historia de la museología porque no es el sitio ni el lugar ni tenemos tiempo, porque además es probable que el debate que planteo sea excesivamente largo, por lo tanto tengo que resumirlo. Pero es evidente que el origen de los museos está en la acumulación y en un hecho práctico de poder vender las obras, ¿no? Por lo tanto, el contenedor, pues pasa a un segundo plano, ¿no? Lo importante es el contenido porque deben de cumplir una función. Yo muchas veces le digo a mis alumnos que el arquitecto, para bajarlos de las nubes, lo que hace es solucionar problemas. No tengo dónde vivir, te doy una casa, no tengo dónde rezar, te construyo una iglesia, no tengo dónde exponer mis obras, te construyo un museo, ¿no? Pues en ese sentido, esos primeros museos pues tienen ese origen, ¿no? El primer museo pensado como tal, el Asmolean, cuyo edificio actual es del siglo XIX, pues va en la línea de lo que supuso la arquitectura en el siglo XIX. En definitiva, estamos marcados por un estilo como es el neoclasicismo que omite la función. Te permite pues acoger casi cualquier tipo de programa, ¿no? Como sabemos, se trata de un estilo basado en una serie de reglas compositivas recogidas en manuales como los de Durán y como los de Rondelet, que no discriminan la función, por lo tanto es difícil o casi imposible distinguir entre una iglesia, un museo o un teatro, porque se basan en la composición o en la alternancia de elementos neoclásicos sin, por supuesto, atender a jerarquías, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos de este siglo XIX en la que el museo se convierte en un contenedor en el que se pone en valor la obra de arte. Por supuesto, dejamos fuera todos aquellos museos que lo que hacen es readaptar un edificio existente, como puede ser el Museo del Louvre. Aquí tenemos un poco la obra de referencia, que es el Art Museum, como esa caja que permite, inspirada en los museos franceses o nuestro Museo del Prado. Cuando llega el siglo XX y llegan las vanguardias, pues claro, el paradigma se cambia completamente, ¿no? Cambia la forma de exponer en el sentido en el que cambia la forma de representar el arte. Ese cambio de paradigma empieza sobre todo por las vanguardias, ¿no? Tenemos el pabellón del vidrio de Bruno Taut,
en el que por primera vez empieza a ser protagonista no tanto el elemento expositivo, sino el contenedor. Sucede lo mismo cuando ese contenedor se convierte en una herramienta política, ¿no? El pabellón ruso de Melnikov aparece esa variable, edificio como panfleto publicitario del régimen de la URSS. Frente a estos museos proyectados desde fuera hacia adentro, tenemos opciones, como nuestro querido José Luis Seri y Luis Lacasa, que hacen todo lo contrario. No me puedo detener porque este edificio, como sabéis, daría para mucho, pero este es un edificio que por las circunstancias se entiende como un contenedor que pone en valor la obra de Picasso, de Calder, de Miró, etc. Claro, estamos en un momento en el siglo XX en el que la arquitectura se modifica y aparecen los tres grandes maestros. Los tres grandes maestros son los que van a generar, los que modifican el paradigma y dan lugar a las tres grandes escuelas de arquitectura que llegan hasta el día de hoy. No se puede entender la arquitectura contemporánea sin ver cómo Wright, Mies y Le Corbusier modificaron la forma de ver la arquitectura en general y la museología en particular. Y ellos también participaron de ese debate. El primero de ellos, Le Corbusier. Le Corbusier, ya sabéis que a él le encantaba el dogma, ¿no? Y sobre todo si era un dogma ideado por él, ¿no? Él hace la Biblia de los 5 puntos para la nueva arquitectura, pero inventa un nuevo prototipo de museo en el que la idea fundamental es el recorrido, ¿no? El concepto de museo crecimiento ilimitado o museo infinito es esa idea de crear un edificio en constante crecimiento. O sea, una idea de crear un ente vivo en torno a la forma semicircular. Tuvo la posibilidad de plantearlo con el Museo Nacional de Arte Occidental de Tokio. Estaríamos hablando de la función por encima de todo. Como buen arquitecto moderno, Mies no evita esa confrontación con lo racional. En la misma línea, pero añadiendo un factor mucho más expresivo, tenemos al otro gran maestro. Wright también parte del mismo punto de partida que Le Corbusier, el recorrido, la función por encima de todo, el evitar que se crucen los recorridos. Ya sabéis que el Guggenheim accedo, subo a la planta de arriba y voy bajando a través de una rampa muy, muy suave para que luego le granjeó muchísimas quejas de los artistas y los galeristas, pero bueno, es considerado un icono de la ciudad de Nueva York y del mundo de los museos, ¿no? Y además por su ubicación tangente a Central Park, a la Quinta Avenida, se convierte en esa referencia, pero con el añadido de que Wright, como buen gran maestro y como buen organicista, lo que hace es que la fachada tome parte del recorrido, convertirse en un elemento expositivo. Ya no es una caja que envuelve un recorrido, si ya no es un recorrido que sale hacia afuera, que se percibe desde fuera. Esta es un poco esa idea de la función, pero desde el punto de vista de Frank Lloyd. Y lógicamente el tercero de los maestros, como no puede ser de otra manera, se rompe las reglas del debate. Mies van der Rohe va a seguir con su esquema mental de conseguir el mayor número de efectos arquitectónicos con el menor número de elementos. La frase que, aunque se le atribuye a él, de Lessing-Moore, es de su querido maestro Peter Behrens, porque para él lo importante no es tanto la función, sino esa caja que permite contener casi cualquier proyecto. Por eso, la gran crítica de Miguel Fisás, por ejemplo, que se enfadaba mucho, el gran arquitecto español de la segunda mitad del siglo XX, que decía, pero ¿cómo es posible que un edificio sea exactamente igual para coger un museo, que una galería, que una oficina en Cuba, que la escuela de arquitectura? No es posible, la arquitectura tiene sus raíces, es como los árboles, ¿no? Pero Mies tiene esa idea de la caja dentro de la caja. Él deja un espacio flexible, deja un espacio diáfano, y a partir de ese espacio diáfano es donde se van articulando los diferentes recorridos expositivos. Por lo tanto, tenemos esas tres grandes ideas fuerzas que nos permiten plantear el debate, no solo a nivel museo, he puesto el ejemplo de los museos, sino a nivel arquitectónico en general. Le Corbusier sería la función, Wright sería la forma y Mies sería la pureza formal. El resolver la arquitectura utilizando solo tres elementos. En definitiva, la analogía que se plantea Mies es Schinkel, es un neoclásico abstracto porque utiliza el frontón,
la columnata, lo que pasa es que aquí no es una columnata neoclásica, sino es con estructura metálica, y el frontón es una gran cercha. Pero en definitiva maneja esos mismos paradigmas. Una vez que tenemos claro pues, cómo ha ido esa evolución a partir del siglo XX, de la que todos los arquitectos contemporáneos de los últimos 50 años han tenido que beber, pues llega a esa segunda mitad del siglo XX en la que, una vez superado el movimiento moderno, pues aparece pues, multitud de caminos que bien o van a recuperar el pasado, como el posmodernismo, o bien recurren a nuevos recursos formales. Tenemos el metabolismo, tenemos los archigram, los five, el posmodernismo, el high-tech, el minimalismo, bueno, una multitud de caminos que tienen un denominador común, que es la figura del arquitecto por encima de todo. Aquí esto es un momento clave y que a la hora de analizar cómo se ha modificado la museología o la manera en la que se afrontan los museos, el diseño de un museo, es importante tener en cuenta. La segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente las últimas décadas del siglo XX, la arquitectura deja de ser arquitectura para convertirse en la obra de los arquitectos. Y eso no es cualquier cosa. El arquitecto se convierte en principal valedor de su obra. Eso ayuda, aparece el concepto, por ejemplo, del Star System, ¿no? La verdad es que como arquitecto que soy, aunque ya os digo que me pongo la careta y dependiendo de la opinión que quiera dar, parece quizá una opinión un poco dura, pero no se trata más que constatar de una realidad, ¿no? Que se presenta con esa dicotomía entre la arquitectura y los arquitectos. El boom económico que sucede a finales del siglo XX hace que todas las ciudades quieran tener un Calatrava, quieran tener un Zaha Hadid, y quieran tener un edificio proyectado por un arquitecto, independientemente de cuál sea el edificio, cuál sea la función. La firma adquiere más poder que la propia arquitectura. Los ejemplos son muchísimos. No es una crítica, es constatar una realidad. El caso más paradigmático, que es el Museo Guggenheim, que por otro lado es el gran éxito a nivel urbanístico, prácticamente de la segunda mitad del siglo XX en España, porque no solo modifica el entorno inmediato, sino que modifica toda la ciudad de Bilbao, pero es ese paradigma de construir desde fuera para adentro. El propio Frank Gehry cuenta que él hace una maqueta con sus propias manos y luego tiene que diseñar un software para poder realizar el edificio, porque no se sujetaba. Esa es la idea, ¿no? Este gran proyecto que luego tiene que acomodarse para coger una función. Sucede lo mismo con el Museo de Daniel Libeskind, que es una auténtica maravilla, es la metáfora hecha edificio, ¿no? Esa cicatriz que el pueblo judío ha generado. Además, es una ampliación de un edificio antiguo y que, bueno, para los que no lo hayan visitado se lo recomiendo porque pone los pelos de punta, pero como contenedor, de nuevo, el énfasis no está en lo que sucede dentro, que se puede ir modificando, sino que el énfasis está en esa metáfora de la cicatriz o de la estrella de David partida, rota, como el pueblo judío, y vuelta a componer, ¿no? En esta forma que se ve con los latigazos que aparecen en la fachada. Este, por ejemplo, es el laberinto final. Esto son unas monedas que hay aproximadamente de 50 centímetros que vas pisando y va haciendo ruido y que es, la verdad, bastante impactante. Claro, decir que esto es un museo en Roma, bueno, pues sería quizá mentir un poco. Es verdad que está a las afueras, pero Zaha Hadid también se permite el lujo de, en la ciudad eterna, hacer un museo del siglo XX utilizando estas formas tan complejas, tan propias de su arquitectura, ¿no? Y que, por supuesto, generan interiores muy atractivos. En España también tenemos estos museos que parten desde el exterior hasta el interior. Lo que pasa es que en el caso de Tuñón y Mansilla, la cosa cambia. Este proyecto, que tuvo el premio Mies van der Rohe al mejor edificio de Europa en 2007, combina ambas cosas, porque parte de un esquema muy racional, muy funcional, una trama que es la suma de un cuadrado y un rombo, en el que permite total flexibilidad porque se van abriendo y se van cerrando los tabiques, permitiendo el recorrido, pero querían también un elemento expresivo. Entonces lo que hacen es coger una esquina de la vidriera de la Catedral de León, pixelizarla y desarrollarla, extenderla y generar esta fachada. Emilio Tuñón, porque Luis Moreno Masía falleció hace unos años, contaba que
se había convertido en un elemento tan icónico para la ciudad de León que la gente ya no iba a hacerse las fotos a la portada de la catedral cuando se casaba, sino que ahora mismo el elemento más característico turístico era esta portada del museo, independientemente de lo que estuviera expuesto. Eso daría para otro debate. Cuando los arquitectos visitamos un museo, no lo visitamos igual que un historiador del arte. No nos interesa tanto el contenido, aunque debiera, sino nos interesa el recorrido, por dónde entra la luz, cómo está situada la tienda, si está situada donde debiera o no. Digamos que nos movemos en otros márgenes, porque muchas veces el contenido es bueno, pero otras veces no lo es tanto, ¿no? Y estos museos, a veces, de arte contemporáneo, pues claro, pues cojean en ese sentido, ¿no? Este es un ejemplo de cómo conciliar las dos cosas. La racionalidad es un proyecto que está hecho además con el mínimo gasto, porque es la misma viga de 7 metros que se repite a lo largo de todo el recorrido y con una fachada expresiva. Pero también tenemos el caso contrario, ¿no? Tenemos el caso de aquellos arquitectos que funcionan no como creadores de artefactos expresivos, sino como cirujanos, como aquellos arquitectos que tienen que extirpar un pequeño tumor, tienen que solucionar un problema, pero sin dañar los órganos vitales que están al lado. Y sin duda el mejor ejemplo que tenemos en España es Rafael Moneo. Yo siempre les cuento a mis alumnos que eso es como el equipo A. Rafael Moneo es como el equipo A. Cuando hay un problema realmente... ¡Ay! ¿Se ha cerrado? Cuando hay un problema realmente grave, llaman a Moneo. O sea, cuando estuvimos muchos años, se estuvo mucho tiempo diciendo a ver quién, y concursos, quién podía ampliar el Museo del Prado, al final, Moneo. En el Museo de Cartagena, ¿quién puede gestionar un proyecto tan complicado de musealizar una joya? Moneo. Todos conocéis el edificio, por lo tanto no me voy a detener, pero la idea fuerza es esa. ¿Dónde está la ampliación de Moneo? Es imperceptible, está en la cota subterránea, trabaja en el entorno de la iglesia de los Jerónimos, en torno al claustro, un edificio casi doméstico, sería imperceptible. Yo estoy seguro que mucha gente atraviesa, va a visitar la iglesia de los Jerónimos y no percibe que este edificio de ladrillo tan de Moneo, ese ladrillo visto, sin junta, forma parte de la pinacoteca más importante de España, ¿no? Y luego el talento, por supuesto, para incorporar el antiguo claustro, ¿no? Con este espacio y con estos metros que gana. Esta sería la parte contraria, cuando el arquitecto no aparece, cuando el arquitecto no se le percibe. Frente al Guggenheim, el Prado. Lo mismo sucede con este museo de Nieto y Sobejano, ¿no? Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano son dos arquitectos que son tan versátiles que son capaces de hacer las dos cosas. En Córdoba te hacen un edificio partiendo de la abstracción de una losa de la mezquita y aquí te hacen un museo sin fachada. La recuperación de la ciudad de Medina Alzara resulta que es un edificio que no tiene alzado, que deciden esconderse, no se muestran. Claro, la pregunta que cabría hacerse es ¿qué hubiera hecho Zaha Hadid o qué hubiera hecho Frank Gehry si le hubieran dado la ampliación del Prado? O Foster. Quizá ahora en las conclusiones podamos plantear ese debate o intuir esa respuesta, ¿no? En este caso, este proyecto de Nieto y Sobejano es una maravilla porque es un proyecto sin edificio, porque lo que hace simplemente es esconderse e ir perforando cuando es necesario, ¿no? Pero que se me ha... Bueno, creo que voy justo en el tiempo. Es el momento de establecer las conclusiones. Es que no hay conclusión posible, ¿no? La verdad es que llevaba algo escrito ya hace tiempo que me lo había saltado, ya no sé, pero bueno. Las conclusiones es que no hay conclusión posible, ¿no? La conclusión es que hay un debate, pero no es un debate que surge con Mies, con Le Corbusier y que se acaba ahí. Es un debate que sigue a día de hoy. Es un debate que los arquitectos se deben de plantear. ¿Qué es más importante? Lo que yo planteo, la posición del edificio, cómo el arquitecto se posiciona. Este edificio que os planteo aquí no lo conocéis porque está en construcción todavía, pero ha sido quizá uno de los más polémicos de todos los museos que se están construyendo en Europa. No por su edificio, no por el edificio en sí, es un museo del siglo XX en Berlín, una ciudad que está en continuo crecimiento, no por los arquitectos, el C.D. Meuron, que son los arquitectos, por ejemplo, del CaixaForum, de reconocido prestigio, sino por el diálogo que realiza. El vecino que tiene en el nivel inferior no es un vecino cualquiera. Moneo, cuando decía que, cuando en la memoria del proyecto del Ayuntamiento de Murcia, decía, ojo,
Yo estoy invitado a la fiesta y en la fiesta están las dos personas más importantes. Está el obispo y está la iglesia, está la catedral de Murcia. Y dice, pero yo tengo que ser respetuoso porque he sido el último en llegar. Pero ojo, soy el ayuntamiento. Aquí el vecino que tiene abajo es la Galería Nacional de Mies, es la joya de la corona de la arquitectura del siglo XX en Berlín. Y bueno, pues el diálogo que realizan los dos edificios, yo que he tenido la suerte de visitarlo mucho, la Galería Nacional, pues nos tiene que hacer reflexionar, cuando menos, sobre qué es más importante. Insisto, ese debate no es solo museográfico o museológico, sino es a cualquier escala. Y voy a acabar con la polémica, ¿no? Este edificio, pues, es Norman Foster, acaba de ganar el concurso para ampliar de nuevo el Prado. También podríamos haber traído ese debate, pero bueno, esta es la Prexistense, es el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que necesita una ampliación y el arquitecto que se decide, cuando una administración decide quién tiene que ampliar tu edificio, ya está tomando una gran decisión. Si este edificio lo tiene que ampliar Monet o lo tiene que ampliar Nieto y Sobejano o lo tiene que ampliar Norman Foster. Y en este caso, pues lo amplía Norman Foster. Y Norman Foster, bueno, pues tiene que imponerse porque su arquitectura nace de las bases de la Skytech e intenta minimizar en gran medida el edificio original. No es ni bueno ni malo, es una postura. Cuando el museo de quien decide, la administración regional decide que sea Foster, pues ya sabe a lo que se atiene, ¿no? Y lo dicho, arquitectura frente a arquitectos. Muchas gracias.